Hola estudiantes y bienvenidos a clase. Hoy vamos a trabajar el perímetro de figuras planas. Primero vamos a recordar que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura plana. Dicho de otra forma, el perímetro es el contorno de esa figura. Tenemos que tener en cuenta que si queremos sumar los lados, todos tienen que estar en la misma unidad de medida. Es decir, por ejemplo, todos en metros, todos en centímetros o en la unidad de medida deseada. Pero todos tienen que estar en la misma unidad de medida para que los podamos sumar. Si están en unidades diferentes, primero deberemos hacer la conversión de unidades y luego proceder a hacer el cálculo del perímetro. Veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo nos piden calcular el perímetro en metros del rectángulo ABCD, es decir, el que está dibujado acá. Tenemos como dato que el lado AB mide 7 metros, es decir, este lado mide 7 metros, y que el lado BC, el que tenemos por acá, mide 300 centímetros. Como se trata de un rectángulo, sabemos que los lados opuestos paralelos son iguales. Por lo tanto, el lado DC también mide 7 metros y el lado AD también mide 300 centímetros. Lo que tenemos que hacer para encontrar el perímetro de este rectángulo es sumar sus 4 lados. Pero como nos pide el perímetro en metros, tenemos que convertir todos los lados en metros. Estos dos ya están medidos en metros, pero estos dos están medidos en centímetros. Es decir, tenemos que pasar de centímetros a metros. Si queremos pasar de centímetros a metros, tenemos que dividir 2 veces por 10, o lo que es lo mismo, dividir por 100. Tenemos 300 centímetros, por lo tanto deberíamos dividir 300 dividido 100. Esa cuenta nos daría como resultado 3, porque 3 por 100 es 300. Por lo tanto, 300 centímetros equivalen a 3 metros. Ahora sí ya podemos calcular el perímetro del rectángulo ABCD porque todos los lados están en la misma unidad de medida. Para calcular el perímetro del rectángulo ABCD debemos sumar sus 4 lados, es decir, el lado AB más el lado BC más el lado CD más el lado AD. Y ahora reemplazamos por las medidas. AB mide 7 metros. BC mide 3 metros. CD mide 7 metros. Y AD mide 3 metros. Sumamos 7 más 3 da 10. Más 7, 17, más 3 da 20 metros, porque hemos sumado todos los lados en metros. Por lo tanto, el perímetro del rectángulo ABCD es de 20 metros. En el ejemplo número 2 nos piden calcular el perímetro en metros del triángulo isósceles EFG. Se llama isósceles porque 2 de sus lados son iguales y uno distinto. En el dibujo, para indicar los lados que son iguales, se colocan la misma cantidad de rayitas. Es por eso que los lados que son iguales son EG y GF, porque ambos tienen una rayita. En cambio, EF tiene 2 rayitas, que ese es el lado distinto. En los datos tenemos que el lado EG mide 1,7 decámetros y que el lado EF mide 3.500 milímetros. Como nos piden calcular el perímetro en metros, vamos a convertir estas dos unidades en metros. Para pasar 1,7 decámetros a metros, tenemos que multiplicar una vez por 10. Para hacer la cuenta de una multiplicación con un número con coma, lo resolvemos como si no tuviera esa coma. 0 por 7, 0, 0 por 1, 0. 1 por 7, 7, 1 por 1, 1. Sumamos 0, 7 y 1. Ahora sí, volvemos a considerar la coma.
Como tenemos solamente un número detrás de la coma, en el resultado contamos un lugar de atrás para adelante y colocamos la coma. Por lo tanto, 1,7 decámetros equivalen a 17,0 metros, que es lo mismo a decir 17 metros. Vamos a pasar ahora 3.500 milímetros a metros. Para pasar de milímetros a metros, tenemos que dividir 3 veces por 10, o lo que es equivalente, tenemos que dividir por 1000. Para hacer el cálculo de esa división, vamos a utilizar una regla práctica que lo que hace es mover la coma tantos lugares como sea necesario. El número en cuestión es el 3500. La coma de este número estaría ahí detrás, 3500,00. Como tenemos que dividir 3 veces por 10, la coma se va a correr 3 lugares hacia la izquierda, igual que lo indica el dibujo. Así que la coma está acá y va a correrse 3 lugares hacia la izquierda. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Por lo tanto, la coma quedaría en ese lugar. Si pasamos en limpio, el número sería 3,500000. Pero esos ceros que están detrás no los consideramos. Solamente nos quedamos con el 3,5. Por lo tanto, 3.500 milímetros equivalen a 3,5 metros. Habíamos dicho que estos dos lados son iguales, por lo tanto tienen la misma medida. Si este lado mide 17 metros, este lado también va a medir 17 metros. Por lo tanto, ya tenemos los 3 lados en metros, podemos proceder a calcular su perímetro. Para calcular el perímetro de este triángulo tenemos que sumar sus 3 lados. Ahí tenemos entonces la suma de EF más FG más EG. Ahora vamos a reemplazar por las medidas. Por último vamos a proceder a hacer ese cálculo. Observen que al 17 le agregué un coma 0 para tener la coma alineada y completar esta posición. 5 más 0 más 0 da como resultado 5, bajamos la coma. 3 más 7 da 10, más 7, 17, llevamos 1. 1 más 1, 2, más 1, 3. Por lo tanto, el resultado del perímetro es 37,5 metros porque hemos sumado todos sus lados que estaban medidos en metros. En este tercer y último ejemplo nos piden calcular el perímetro en centímetros del trapezoide HIJK, es decir, el que está acá dibujado. Como observarán, todos los lados ya están en centímetros, por lo tanto no tenemos que hacer ninguna conversión de unidades. Directamente nos podemos enfocar en calcular el perímetro. Para calcular el perímetro vamos a sumar sus 4 lados, que en este caso son todos distintos. Luego vamos a reemplazar por las medidas de cada uno de esos lados. Por último vamos a proceder a calcular esta suma. Para sumar números con coma debemos controlar que la coma quede bien alineada y si queremos para completar estos espacios vacíos agregamos un 0. Sumamos 7 más 0, 7, más 1, 8, más 0, 8. 8 más 7, 15, más 4, 19, más 2, 21. Colocamos el 1 y nos llevamos 2. Bajamos la coma. 2 más 1, 3, más 3, 6, más 2, 8, más 1, 9. Por lo tanto, el perímetro de este trapezoide es 9,18 centímetros, porque todos los lados estaban medidos en centímetros. Por lo tanto, si queremos calcular el perímetro de una figura plana, tenemos que sumar todos sus lados, controlando que esos lados estén en la misma unidad de medida.